Hola amigas y amigos de Cinerama, bienvenidos a su podcast de cine de confianza. En el episodio de hoy estaremos hablando acerca de un lugar al que llegaremos todos, o bueno, más de una etapa de vida a la que llegaremos Ojalá. todas y todos. Bueno, sí, no hay nada certero sobre eso, pero no es la muerte, sino es la vejez y el cine, o la vejez retratada en el cine. Y me parece que ese es un episodio en donde traemos recomendaciones para repensar esta etapa de la vida a través pues de las diferentes manifestaciones narrativas y cinematográficas de los autores que traemos el día de hoy. Y para ello me acompaña mi coprotagonista de este podcast, Arquímedes Salza. Hola, Arqui. Hola Tere, pues sí, otra vez vamos a hablar de otro tema en esto del cine. Uh-huh. Ya en algún episodio hablamos de la infancia, ahora nos vamos como a esta otra parte del ciclo de la vida. Al primero sí todos llegamos, pero a este del que vamos a hablar, pues no todos vamos a llegar, ¿no? Probablemente. Entonces, pero un tema que no me parece igual de importante que la infancia, ¿no? Uh-huh. Para, digamos, revalorizar un poco en esta etapa de la vida. Sí, porque así como hablamos en el episodio de los niños, si no lo han visto, por favor ahí chequen nuestro episodio sobre las infancias y el cine. En este episodio de la vejez, pues creo que seguramente a ti se te removieron muchas cosas. Para mí sí fue así. O sea, porque estoy viejito de los tres. No lo digo porque, pues, Nah. al menos las películas que yo escogí para este episodio, pues me hicieron efectivamente repensar esa etapa de vida en muchas dimensiones que creo Sí, que a claro. veces se nos olvida tomar en cuenta. La cuestión de los cuidados, la cuestión de cómo tratamos a los adultos, de si los tratamos como si fueran bebés cuando pues no es el caso. En fin, una serie de cosas Sí. que ustedes ya escucharán o verán dependiendo de dónde nos estén viendo, si en YouTube o por Spotify. Pues ustedes verán en cada recomendación pues hay ciertos temas importantes que se van a recalcar. Sí, pues fíjate que ahorita que hablas de esta cuestión de los cuidados y estas situaciones que se dan ya en esta etapa de la vida, digamos, yo decidí no irme tanto por ese lado, ¿no? De mostrar esa parte, digamos, más complicada. Digo, porque pudimos, por ejemplo, ahí meter esta película de El Padre, creo que se llama, ¿no? La de Anthony Hopkins, me parece que tiene poco que salió. Con Olivia Colman. Que es bastante fuertecita, ¿no? En esta cuestión de repente las consecuencias que trae la edad, pues, ¿no? A nivel físico, ¿no? Por ahí, digo, también consideramos traerlo, aunque no la trajimos al final de cuentas, la película esta de La Sustancia, ¿no? Que tiene poco que salió, que tiene más que ver con esta cuestión de... ¿Cómo se castiga envejecer? O sea, y yo creo que es una cuestión que más se le castiga a la mujer, ¿no? Hay un peso mayor ahí porque es la que se tiene que ver bien. Y sobre todo, perdón, estas profesiones que tienen que ver con la imagen, ¿no? Y que muchas veces muchos de estos personajes que se dedican a estas profesiones, como ya dije, pues son hechos a un lado, ¿no? Precisamente por esta cosa que es una cosa natural, ¿no? Entonces, pero no, decimos un poco, bueno, al menos yo no irme tanto por ese lado, sino hablar más como de historias en las que también ver a estos personajes que de todas maneras siguen sintiendo, perdón, y esta manera de regresar hacia lo que ya se vivió, pues, ¿no? Como rememorar, hacer un ejercicio de memoria, digamos, es lo que hacen estas películas. Pues iniciemos con las recomendaciones. Ya de una vez. Ya se me olvidó. Ya llevas encaminado. Bueno, aprovechemos la inspiración. Igual para empezar, me gustaría retomar una parte de un diálogo de esta película. Es una película de Lynch, que de entrada es una rara avis, como se dice dentro de la filmografía de Lynch, pero hay una parte de la película donde un jovenzuelo le pregunta al anciano protagonista de esta película que qué es lo más complicado de la vejez, ¿no? Y él le responde, pues lo más complicado de la vejez es recordar que fui joven, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí dice mucho del repente del temor, ¿no? Todas las personas, este temor a envejecer, pues que es un temor pues bastante común. La película se llama, acá le pusieron Una historia sencilla, de Straight Stories, es una película estadounidense del 99, y como te digo, yo creo que en cuanto a la narrativa y también en cuanto a lo visual, de las películas más digeribles de Lynch. De hecho, es junto tal vez con El Hombre Elefante, las dos películas comparten una narrativa más cercana a lo clásico, pues al cine clásico. Aunque obviamente El Hombre Elefante sí tiene ahí algunas cuestiones
un poco de las que Lynch después va a retomar en su cinematografía, pero esta película, si tú la ves, probablemente no dirías que es de Lynch, no sé si conoces el trabajo que ha hecho Lynch, pues es un director bastante complejo, ¿no? O sea, Sí. que se agarra mucho de lo surreal, de lo simbólico, de muchas cuestiones experimentales. Y esta película no, de hecho, o sea, tío, acá le pusieron una historia sencilla. Y justo es eso, es una historia bastante sencilla. Es una historia basada en una experiencia real de un personaje que se llama Alvin Strait, por eso la película se llama The Strait Story. Es un personaje que falleció por ahí del 96, 3 años después de haber realizado el viaje del que nos habla esta película, ¿no? Es una road movie bastante particular, porque digo, si hablamos de road movie, hablamos de estas películas que son un viaje de un punto a otro, pero acá eso es precisamente la parte particular de esta película. Este personaje es un personaje que en su edad ya mayor, por ahí sufre un accidente provocado por un problema ahí de salud, ¿no? Entonces cuando va al doctor le dicen que pues, tiene un efisema pulmonar bastante grave, que tiene que cambiar ahí varias cuestiones de su rutina si no quiere que se vuelva algo pues letal, ¿no? Aparte de eso empieza a perder la vista, tiene problemas de cadera que no le permiten casi estar de pie. Entonces si le dice al doctor, tienes que cambiar tus hábitos, y no, pues algo malo va a pasar aquí. Entonces tiene una hija que tiene una aparente ahí deficiencia intelectual. Es esta Sissy Spacek, por ahí la hemos visto, la vimos pues más bien en películas como Badlands. El otro de los personajes que vemos aquí pues, es Harry Dean Stanton, que no sé si lo ubicas, es el protagonista de Paris, Texas. Ese personaje que tanto odiaste tú. Ya hablaremos de Paris, Texas. Grandísimo actor, así muy usado también ahí en los trabajos de Lynch. Y bueno, tío, la película va de ya cuando le dicen que necesita cambiar como sus hábitos de vida, para evitar todas estas cosas. Cuando está como digamos en su segundo día de recuperación y todo esto, les hacen una llamada en la que les dicen que un hermano de él sufrió, me parece, con un paro cardíaco, ¿no? Entonces, eso es un hermano con el que él perdió comunicación hace 10 años, ¿no? Atrás. Porque todavía hay problemas, unas rencillas, como nosotros no tenemos con los hermanos nunca. y él como que algo le remueve, ¿no? El hecho de saber que pues ya están como en el otoño de sus vidas, ¿no? En el atardecer de sus vidas. Entonces él se plantea, le comenta a su hija que quiere hacer un viaje, pero como tiene problemas de vista, pues no puede manejar, o sea, no le permiten tener una licencia en esto. Esta es una historia que se da, me parece que en Iowa, o sea, vemos estos paisajes desérticos también. Entonces él dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues entonces decide emprender este viaje con una cortacésped, estos carritos para cortar el pasto. Pero la cuestión es que tiene que recorrer algo así como 500 kilómetros para ir desde Iowa hasta Wisconsin, que es donde está su hermano, ¿no? Y todo eso lo tiene que hacer en esta cortadora de césped, ¿no? Y aparte, pues ya viejísima, ¿no? Entonces toda la banda ahí del pueblo, sus amigos, su misma hija le dice, pero pues ¿cómo vas a poder lograrlo? No sé, no vas a llegar a esta cosa. O sea, aparte de que no tienes digamos, el automóvil para llegar, tampoco las condiciones de salud son las más adecuadas, ¿no? Pues el necio, como son los viejos, los jóvenes no somos así, decide emprender este viaje, ¿no? Y pues por ahí le resulta mal la primera experiencia, entonces tiene que cambiar su podadora por otra más nueva, porque él está completamente empeñado en que su viaje lo tiene que realizar en este medio, digamos, de transporte. Entonces vemos todo este viaje, ¿no? Por toda esta parte del sur de Estados Unidos. Hay mucha música country que acompañando ahí la travesía. Y en su camino él se va encontrando con diferentes personajes, muchos jóvenes, ¿no? Que él justo es donde se ve un poquito reflejado en ellos. Y pero digo, todo eso es con el afán de llegar hasta donde está su hermano, ¿no? Como encontrar esa especie de perdón, ¿no? Esa reconciliación, ¿no? Entonces es una película que si bien es un poco diferente a toda la cinematografía de Lynch, creo que sí refleja mucho de los sentimientos más profundos que tenía Lynch, ¿no? Las cuestiones ahí de repente también como de meterse a la esencia humana, ¿no? Que
luchar contra los problemas ahí que de repente tenemos o que nos vamos provocando como humanos y buscar cómo salir por ahí, ¿no? De repente. Entonces, digo, en apariencia podría ser la peli menos linchana, ¿no? Que hay en toda la cinematografía, pero es una película bellísima, además de que el personaje principal es un personaje súper llamativo, ¿no? Que te causa hasta ternura, ¿no? Sí es necio como él solo, pero hasta este mismo como fuerza de voluntad que tiene, ¿no? La seguridad que tiene de que yo lo tengo que ser así, ¿no? Tengo que llegar con mi hermano. Y aparte al final, cuando ya, digamos, se resuelve esta cuestión, pues es bastante bonito, ¿no? Es muy sencillo. O sea, como, pues, digo, toda la película tiene que ver con el nombre, con todo, es una historia muy sencilla. El final es muy sencillo, es todo muy humano, pero sí te deja, igual como lo, hace rato no me acuerdo, si comentabas que era, Hace rato no. bueno, en algún punto de, El otro día. el otro día, como de estas cuestiones, pues, de hacer las paces, pues, ¿no? Con los problemas de repente que tenemos y pues, irnos en paz, como decir, bueno, ya me voy a ir, pero me voy a ir bien, ¿no? Entonces, pues ahí va la película, básicamente. Entonces es una película bellísima. Sí, Ay, pues, digo, y Lynch, que se nos fue hace poco, perdón. ¿sabes si está en alguna plataforma o así? Seguramente sí está, no, la verdad no revisé si está en alguna plataforma, pero seguramente sí está porque, pues digo, como comenté ahorita, Lynch se nos fue hace poco, entonces su trabajo tuvo como una revalorización últimamente, entonces pues seguramente por ahí Movie la retomó alguna de estas plataformas. Y yo creo que si no han visto nada de Lynch, pues puede ser como una Pues buena introducción o como algo más amable sí, o sea, te digo, al universo de Lynch. no comparte tantas cosas, digamos, con lo que es la generalidad de la obra de Lynch, pero es una película que independientemente si quieras o no entrar al trabajo de Lynch, la puedes ver sin ningún problema, pues. Es una película bastante chula y tío, sí te hace también a ti como repensar, ¿no? Como cómo te llevas, ¿no? Digo, a mí la verdad es que sí me hizo plantearme ahí como mis preguntas de mi relación que tengo con mis hermanos, por ejemplo, ¿no? Entonces es una peli que sí te puede llegar a tener como esas pensamientos, esas reflexiones, ¿no? Y siendo una película que ni siquiera busca ser compleja en sus diálogos ni en muchas cosas, porque en muchos momentos de la película ves solo los paisajes, ¿no? De que él va atravesando el desierto, pues que tiene que ver con esta introspección, ¿no? Este camino, ¿no? Que tiene que atravesar este personaje de esta película. Entonces, pues ya, Lynch. Pues mis recomendaciones de hoy van a ser enteramente de cine documental, porque creo que aunque hay muchas películas que nos hablan de este tema, como la película que nos acabas de platicar, pensé yo, por ejemplo, en Elsa y Fred, que también es una película argentina muy linda, graciosa y que nos hace pensar acerca como de esta etapa de la vida en la cual pues se piensa que las personas de la tercera edad ya están esperando su muerte, ¿no? Sentados esperando su muerte, sí, cuando podrían emplear su tiempo en otras cosas, ¿no? En seguir disfrutando de la vida. Sí. Y bueno, aunque me gustaría mucho hablar de esa película, quizá la voy a dejar para otro momento, porque me pareció más urgente hablar de América, que es un documental de 2018, realizada la producción entre México y Estados Unidos, y es la historia de 3 jóvenes que asumen el cuidado de su abuela. Y todo esto, en los primeros minutos del documental, vamos a ver que el papá, quien estaba a cargo de la abuela, bueno, están los hermanos, ¿no? Y de repente uno le llama al otro y le dice, ¿sabes qué? Mi papá acaba de ser procesado de manera penal porque encontraron que mi abuela pues sufría de maltrato. Y entonces, ¿cómo? Entonces que el papá da a la cárcel y así, y entonces van con la perito, con la trabajadora social, y entonces dice, es que su abuela vivía en estas condiciones. Entonces el papá se dedicaba a la construcción, la abuela ya sufre de demencia senil y pues para que no se saliera de la casa y para él salir a trabajar y mantener a los dos, la dejaba encerrada en la casita, ¿no? Entonces la señora en su demencia senil pues se lastimó, fueron a dar al hospital y entonces fue así de, ¿por qué se lastimó? Ah, pues es que estaba, ¿y por qué estaba sola? ¿Ves que se cayó? ¿Y por qué se cayó? Quiere decir que no tiene las condiciones. Entonces acusan al papá de maltrato a las personas de la tercera edad, es procesado penalmente y entonces la abuela queda en desamparo. Es cuando llaman a los hijos y estos 3 jóvenes pues
deciden hacerse cargo de la abuela y al mismo tiempo hacerse cargo del caso de su papá, que está próximo a ser también catalogado como una persona de la tercera edad. Entonces, en el desarrollo de la película vamos a ver cómo este esfuerzo increíble que hacen no solo estos hermanos, sino todas las personas que están al cuidado de alguien más, ya sea de la tercera edad o no, y pues nos pone a pensar acerca de en quién recaen estos cuidados, en el desgaste emocional, en el desgaste físico, en el desgaste económico que implica el estar cuidando de alguien, ¿no? Entonces, el tema de la vejez aquí es, sí, es como llegaremos, no llegaremos, pero también la pregunta es cómo vamos a llegar. Y en dado caso de que lo necesitemos, porque estamos hablando de la pérdida de la independencia, de la autonomía, porque esta América, que es el nombre de la abuela, pues ya no puede hacerse cargo de sí misma por este problema que tiene de demencia senil. Entonces hay ratitos de lucidez en donde le agradece a los nietos que estén en su vida y que se hagan cargo de ella, pero son los menos, ¿no? Entonces, la historia pues nos va retratando como muchas de esas otras historias que conocemos en la cotidianidad, de cómo los cuidadores al verse enfrentados a una situación así, se rompen, ¿no? Las relaciones se van poniendo cada vez más tensas, las discusiones se van haciendo más álgidas de si quién es el que toma las decisiones sobre qué, sobre la salud, sobre la condición, sobre los tratamientos, si ya no te alcanza para pagar ciertos tratamientos, y entonces surge la pregunta de, bueno, ¿quién es el responsable del cuidado de la vejez? ¿El Estado? ¿La familia? ¿Uno mismo? Entonces, bueno, creo que el documental plantea varias cosas ahí que nos hace reflexionar acerca de que la precarización de los cuidados pues es algo alarmante. Somos una sociedad en donde vamos a ver muchos viejos en el futuro si es que llegamos, y el sistema de cuidados pues también está precarizado totalmente. Entonces creo que esta reflexión que nos hace llegar el documental de América pues habla acerca de construir estos sistemas de apoyo dignos para los adultos mayores, porque no solo se trata de llegar a ser viejos o viejas, sino digna, pues, ¿no? Sino a tener una vida digna en todas las etapas de nuestra vida. Y bueno, el documental ustedes lo pueden encontrar en Apple TV, está ahí disponible, es un documental de 2018, me parece que se estrenó en varios festivales de cine en donde tuvo esta presencia. Únicamente que el nombre es un poco truculento y entonces cuando uno pone en el buscador América le aparecen 1001 cosas. Entonces yo, pues bueno, les repito el nombre de los directores, es Eric Stoll y Chase Whiteside, quienes son los encargados de traernos esta película y que al mismo tiempo nos vamos a enamorar de América, la abuela, y pues nos va a hacer pensar sobre estas cosas duras, ¿no? Sobre la vejez, sobre el sistema de apoyo, sobre quién cuida y que también en el sistema mexicano uno se puede dar cuenta de que pues sí, la vejez está cuidada, perdón. La cuida está viejada. Ya, llévenme. Llévenme también con América. Demencia senil. La vejez está cuidada, sí, porque bueno, si uno lleva a un adulto mayor accidentado, le preguntan que qué fue lo que sucedió. Pero al mismo tiempo vemos la situación del papá en donde era como, bueno, o nos morimos de hambre o voy a trabajar. Entonces hablamos también como de esta situación del Estado en donde estas cosas como que se pierden de vista y la ley pues castiga, ¿no? A quien maltrata, pero pues el cuidador también queda un poco desamparado ante este tipo de situaciones. Sí, de repente son situaciones, como bien comentas, medio... No las pensamos antes de tiempo, pues. Sí, pues Y ya uno se puede mover, ahí, pues sí es la edad que tenga, te puedes mover, vas al baño solo, vas por tu comida, decides a qué hora comes, si ese día comes taquis con coca en la mañana o qué. Y bueno, también en la cuestión de los cuidadores, a mí me pareció interesante que en el documental se plantearía que cuando los jóvenes recogen a la abuela, hay que bañar a la abuela, hay que cambiar a la abuela, y es como de, no, nosotros como hombres, ¿cómo vamos a bañarla? ¿Cómo vamos a limpiarla? Porque incluso la persona de la tercera edad es como, yo creo que de las partes que se le hace más complicada, ¿no? Como el aceptar que a otros tengan que darle esos cuidados, ¿no? El hecho de estar desnudos y, o sea, sentirse completamente vulnerables, ¿no? O sea, de los dos lados es complicado, pues.
Y uno de los hermanos pues tiene a su pareja que está apoyando, digamos, en ese cuidado. Ujú. Y ella dice, pues es que no siempre me voy a poder hacer cargo yo, o sea, es su abuela, Sí. ustedes háganse cargo. Ujú. Y pues es aquí donde, pues ya cuando la realidad ahí aterriza, uno tiene que tomar decisiones y me parece que este es un documental que pues refleja perfectamente lo que viven muchas familias, no solo en México, sino Sí, alrededor pues del en todos mundo. lados. Mm, Digo, en México que tenemos esa complejidad que de repente se les descuida pues también mucho, ¿no? mm, Y bueno, es uno que yo no conocía, el documental del que comentas, entonces hay que ponerlo ahí en la ujú. lista. ¿Cuál es tu otra recomendación? Híjole, pues yo, otra vez traigo esta mesa porque ya he traído otras películas de este mismo director, probablemente es mi director favorito. Traje una película de Ingmar Bergman, es una película del 57 donde pues, salen pues casi los tres de sus actores ya fetiche en toda su filmografía, que es Victor Hostrom, Vivi Anderson y Max von Sydow. Es una película que nos habla de la historia de un doctor ya en su edad adulta, mayor, que le llega un aviso que le van a dar un premio por su trayectoria, ¿no?, profesional. Yo creo que dentro de la filmografía de Bergman es sí una película, cierto, o no sé, en otro episodio por ahí que me preguntabas como de estas películas que podrían ser el punto de partida para entrar a la filmografía de directores. Mm, Digo, la de Bergman es una filmografía complicada. Creo que Fresas Salvajes es una película que sí tiene muchos de los elementos que suele tener las películas de Bergman y que es, a pesar de todo esto, es una película amable con el espectador, ¿no? O sea, toca temas que yo creo que a todos nos pueden llegar, ¿no?, a tocar, no solo en la parte más tardía, digamos, de nuestras vidas, sino casi que en cualquier etapa, ¿no? Ya de la adultez para adelante, pues. Entonces, tío, esta historia del doctor Borg que tiene que ir a recibir este premio, pero otra vez estamos hablando de una road movie ujú, que justo él despierta por ahí un día y dice, bueno, este viaje yo lo puedo hacer en avión, pero lo quiero hacer en auto, no quiero irme temprano porque quiero aprovechar para pasar por la casa que fue donde yo estuve viviendo mi infancia, mi juventud. Entonces quiere como ir rememorando, ¿no? Entonces, de entrada, creo que es una película que hasta bien pudo grabar Buñuel, porque Bergman sí un poco recurre a estas cuestiones como del mundo onírico y las pesadillas y todo esto, pero no es como tan cercano a su filmografía. Por ahí sí comparte, creo, más con películas más experimentales como Persona o La Hora del Lobo, del ujú, mismo Bergman, pero se parece mucho a las películas de Buñuel en la cuestión surrealista, ¿no? De hecho, empieza la película con que tiene un sueño bastante raro ahí el personaje de este doctor y tío, a mí me recuerda mucho visualmente y con los elementos que toma esta pesadilla al cine de Buñuel. Es una pesadilla que pues refleja mucho de los temores que tiene esta persona que ya se siente muy cercano a la muerte, pues. ujú, Entonces es una película que recurre mucho a la memoria, recurre a la memoria con elementos como flashbacks, como sueños, cuando él se va a dormir y empieza a soñar cosas que tienen que ver con su infancia y todo esto, sus amores, sus miedos, los reclamos, porque de hecho justo cuando se supone que va a ir a recoger su premio que le van a otorgar, él sueña que va a tener un examen, ¿no? Como si fuera un examen ahí de titulación de algo, pero resulta que en el sueño le hacen preguntas más bien o le hacen cuestionamientos sobre su vida personal, ¿no? O sea, parece más un examen de vida que un examen profesional. Entonces justo él empieza a analizar como tal vez las deficiencias y las frustraciones que tuvo en todas sus relaciones a través de su vida. ujú, Y también algo ahí que es interesante es que en este viaje lo acompaña su nuera, ¿no? mm, Pero aparte está como chévere porque hay una relación entre ellos muy honesta, ¿no? O sea, dice, pues que tú eres malísimo, ¿no? O sea, eres muy frío, eres muy tal, eres muy esto. Pero te digo que también está interesante esta compañía que él tiene en el viaje porque es una manera de, aunque no sale el hijo de este doctor, ujú, ella representa o le hace saber cómo ha ido creciendo su hijo, cómo es con la relación que ellos tienen, o sea, su hijo y la esposa, y le hace
o le demuestra pues que su hijo está siguiendo exactamente los mismos pasos que él. O sea, que es una persona fría, que es una persona muy metódica. De hecho, hay una parte que también se me hace muy buena, que es de un personaje que hace Max von Sydow. Que, bueno, Max von Sydow, por si no lo recuerdas, es el protagonista del Séptimo Sello. Y en esta parte que te digo del como el examen que le están haciendo, entre estos cuestionamientos y todo esto que le hace, además de cómo ha sido en su vida y todo esto, le pregunta que si recuerda cuál es como la pregunta que se tiene que hacer todo médico, ¿no? ¿Cuál es como la razón? Y le dice, no, pues no me acuerdo, ¿no? Deme oportunidad de pensar, soy una persona ya grande. Dice, pues pedir perdón. O sea, hay que aprender a pedir perdón. Entonces, es ahí donde digo que también se relaciona a esta especie de examen como con un examen de vida, ¿no? Entonces, digo, al final es eso, es como rememorar todo lo que ha sido en su vida y darse cuenta en lo que ha fallado, ¿no? Entonces hay una escena al final donde empieza a platicar con su hijo y él reflexiona sobre las palabras que le dijo la nuera y ve que su hijo en realidad es un personaje bastante frío, ¿no? Muy poco emotivo, ¿no? Muy poco emocional. Entonces le hace una observación, ¿no? Es como, digo, esta parte de en algún punto de la vida, pues no es como voy a morir, ¿no? A lo mejor es una manera, es una posibilidad, porque no todos vamos a tener esa posibilidad de llegar a esa edad, de irnos bien, ¿no? Entonces creo que eso es lo que resume esta película de Bergman. Sí, te digo, es una narrativa bastante amable, pero también bastante profunda, ¿no? Que toca los temas que suele tocar el cine de Bergman, ¿no? La cuestión existencialista, de repente también hasta religiosa, ¿no? Es bastante profundo. Los diálogos son bastante buenos. Entonces tiene un ritmo lento, pues, como suele ser el cine de Bergman, aunque creo que es de sus películas menos lentas, pero sí es una... Por muchos es considerada tal vez de las mejores películas de la historia del cine, ¿no? Aunque Bergman nunca entra por lo regular en las listas de los mejores directores o las mejores películas, no se le toma mucho en cuenta, pues. Pero ahí está, esa es mi recomendación. No, pues muchas gracias. Y hablando de directores y directoras favoritos y predilectos, mi última recomendación para este episodio es de una de mis directoras favoritas, que es Maite Alberdi. Es una directora, una documentalista extraordinaria chilena, que en el 2020 nos entregó este documental genial que se llama El Agente Topo. Fue una película que también acompañó a muchos, afortunadamente tuvo cierta visibilidad en la pandemia, en donde pues se mezcla un poco pero muy poco la ficción con la realidad. Y la película empieza con un hombre de 83 años, Sergio, el señor Sergio, que es contratado por un detective para ser un espía infiltrado en un asilo de ancianos. Entonces, la tarea que le encomiendan al señor Sergio, pues, es investigar presuntos abusos y maltratos a una señora. Y entonces la hija como que quiere denunciar al asilo, pero necesita las pruebas, ¿no? Entonces necesita fotos, necesita testimonios, necesita como las verdades en la mano para poder denunciar. Eso es lo que nos cuentan al principio. Y bueno, el señor Sergio acepta, vemos que hay un casting para ver quién es el espía adecuado. El señor Sergio entra, le enseñan a usar el celular y pues ya está instalado como espía infiltrado en el asilo. Y por lo que nos vamos a encontrar a lo largo de este documental son personajes entrañables que pues reflejan muchos puntos de lo que significa la vejez para muchas personas de la tercera edad, ¿no? Por una parte, pues hay la pérdida de la independencia, de la autonomía, lo frustrante que puede llegar a ser no poder manejar tu dinero o no poder decidir qué vas a comer, cómo te quieres vestir, porque simplemente no puedes, ya no puedes moverte con esa facilidad o ya no puedes transportarte, etcétera. Y por otro lado también está esta cuestión del olvido, de que muchas de estas personas que están en el asilo son olvidadas por sus familias. Entonces reciben el cariño, la atención de quienes están al cuidado de ellos, que les cortan el cabello, que les ayudan a bañarse, que les sirven de comer, que les dan sus medicinas, pero no es lo mismo que si fuera la familia, ¿no? Las hijas, los nietos. Y pues hay varios diálogos en donde esto se hace presente, ¿no? Una de ellas,
le comenta a Sergio, que es el espía, porque Sergio va ahí como mezclándose entre todos los habitantes del asilo, y es por eso que vemos a casi todos los integrantes de este lugar, de esta institución, y podemos escuchar el testimonio de cada una de estas personas. Y entonces una de ellas le dice, yo tuve quién sabe cuántos hijos, no sé, como 7 hijos, y dice, y ahora ninguno de ellos viene a verme. Dice, no, en años no los he visto. Dice, sé que ya tienen a sus hijos, sé que tienen a sus esposas, a sus esposos, que están haciendo su vida. Y pues yo lo entiendo, yo también viví la mía, dice, pero quisiera que vinieran a verme, aunque es un domingo. Entonces uno está así de, ay, no, se agarra así el pechito. Y bueno, esta película compitió por los Óscares con la de que ya comentamos también, de Mi Maestro Pulpo. Y entonces, pues, todos los chilenos enojadísimos porque el Pulpo les robó el Óscar. Y ahora Maite Alberdi, que es una directora que se preocupa mucho por estos temas como de cuestiones sociales, pero que también tienen que ver con estos sectores de la población un poco olvidados, no solo por el cine, sino por la población en general, que es las personas de la tercera edad. En esta nueva entrega habla acerca de la pérdida de memoria, ¿no? Y se llama Memoria Infinita. Pero bueno, regresando a La Gente Topo, pues creo que pone en evidencia el abandono en el cual se dejan a muchas personas de la tercera edad, que se encuentra como estos espacios de cuidado y pues ahí se olvida, ¿no? Y creo que es una... de repente muchas personas comentaron que es como ficción, dice, porque ni siquiera los tratan tan bien. Pero me dan un poco de risa esos comentarios porque no hablan como personas cuidadoras, hablan como las personas que dejan a los adultos mayores en esas estancias y que no regresan y que después se enteran que sí había una serie de maltratos y de violencias hacia estas personas. Entonces creo que es un muy buen documental, no solo para soltar la lágrima, sino para pues hacernos reflexionar no solo sobre la propia vejez, sino sobre los adultos mayores que tenemos alrededor y que también pues no siempre se llega con esta lucidez y esta autonomía como la del señor Sergio, sino que hay personas dentro del asilo que pues están convalecientes o que pues ya hay un problema de senilidad como en el documental de América y que de igual manera pues se dan cuenta del cariño, del amor, de la atención que reciben y que por esa condición de salud mental pues se piensa que ay, pues ni se va a dar cuenta que le estoy donando nada más ahí un puré todo feo, ¿no? Entonces creo que es un buen documental, una muy buena película para llevarnos a hablar de estos temas. Creo que es una crítica social muy certera, muy apuntada, sin caer en la lágrima fácil y que yo les invito a que revisen las redes sociales del señor Sergio, está como La Gente Topo, y vamos a ver su cotidianidad en su Instagram. Me encanta porque vemos cómo le sufrió para aprender a usar el celular y ahora ver lo que él tiene su propio Instagram y que sube, por ejemplo, subió cómo se preparó para la ceremonia de los Oscar, el regreso, el vuelo. Y ahora esta película, este documental inspiró a una serie gringa, que los gringos tienen a veces como poca imaginación para hacer historias. Es una serie que se llama Hombre Infiltrado. Y aparte para echar a perder historias, ¿no? Ay, un poco sí. Fíjate que cuando yo empecé a ver la serie, porque sí la empecé a ver, yo estaba enojadísima. Yo así de, le robaron la idea a Maite Alberdi, le robaron. Pero en realidad, pues es una serie inspirada en este documental. Y que si ustedes a lo mejor no tienen ganas de ver el documental o así, pueden verse la serie, se llama Un Hombre Infiltrado, igualmente en Netflix, ambas están en esta plataforma, y que nos presenta igual estas problemáticas, y que también, pues no solo es la crítica social, sino pues hay un poco de romance y de comedia dentro del documental. Sí, por pues ejemplo, siguen siendo personas, pues. Sí, por ejemplo, el señor Sergio es uno de los pocos varones dentro del asilo. Y pues es el galán de moda. Ajá, y entonces pues las señoras se lo pelean, o sea, se pelean su atención y señor Sergio, me ayúdale, así, ¿no? Y el señor Sergio es todo un caballero, entonces él asiste, pero pues está como buen caballero, pues está todavía muy enamorado de su esposa. Recientemente había quedado viudo cuando se filmó la película, y entonces
pues se le declara, ¿no? Al señor Sergio, y él dice, pues lo lamento mucho, pero yo en mi corazón todavía sigue existiendo mi esposa, aunque ella no esté, ¿no? Entonces vamos a encontrar de todo. Maite Alberdi es una directora con un ojo clínico para detectar a esos buenos personajes que nos van a enseñar sobre todos estos temas tan importantes. Y pues con esa recomendación yo cierro. Bueno, pues igual yo nada más como un extra ahorita que estás, o sea, la historia que nos cuentas me recordó mucho una que tenemos por aquí, la de Arrugas, que es una película animada. Yo no le iba a meter, pero me recordó mucho a lo que es muy cercano a lo que tú hablas, y que además es una película animada con esta idea que yo traigo últimamente como de voltear a ver el cine de animación, que también nos cuenta la historia de un asilo de ancianos y pues como todas las cuestiones que se dan dentro de este lugar, ¿no? Donde aparte, o sea, se forman como pequeñas comunidades, ¿no? Pero sí, o sea, siempre está como esa cuestión ahí extra de las enfermedades de repente que ya los acechan, las despedidas entre los amigos, ¿no? El Alzheimer, ¿no? Que de repente es complicado ahí de entender para las personas que están ahí sufriendo pues en estos lugares. Entonces es una película basada en una novela gráfica española, me parece también. Entonces es una película que también tiene muchas similitudes a lo que tú comentas, entonces es como el extra ahí, digamos. Bueno, mi extra, sigue compitiendo. Mi extra no es una película, es una novela gráfica que se llama Estamos Todas Bien, que la autora española también, Ana Peñas, o Peñas, con Y, pues habla acerca de sus abuelas y de la vida que ahora tienen. Es un libro, es una novela gráfica muy linda, que pues también nos habla acerca de cómo pues las abuelas también tienen una vida, ¿no? Las abuelas y los abuelos tienen una vida y que siguen teniendo sus esperanzas, sus sueños, sus objetivos, y que cambiemos esa perspectiva de que la vejez es como de, bueno, ya, hay que sentarse a esperar. Es que aparte, creo que triste de esta situación es que muchas veces los mismos pues, ancianos ya se toman como que sí, ese tiene que ser su papel, ¿no? Del de ya no aspirar a nada, sino simplemente esperar la muerte, lo cual pues no me parece lo más bonito. Pues en realidad ese tema no ha sido agotado, apenas vamos empezando. El cine se ha encargado de el cine se ha encargado de llevar pues este tipo de historias para hacernos reflexionar acerca y presentar realidades que están por ahí, ¿no? Como la que nos presenta Maite Alberdi o el documental América. Que hay estas historias que no se tratan nada más como de llevarte a la lágrima, ¿no? Sino realmente ser un ejercicio de reflexión sobre estas edades, pues digamos que de repente no queremos voltear a ver porque son complicadas, ¿no? Exacto, pues hemos terminado el episodio de hoy, Arqui. Ok, pues vámonos. De aquí a tomarnos un Ensure. Bueno, pues es momento de despedirnos. Yo les invito a que revisen este y más episodios en las redes del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y pues por hoy ha terminado Cinerama. Vámonos. Nos vemos en los siguientes episodios. Adiós. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.